verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando equivocado, O un país que tiene, nos dice que la democracia puede terminar, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al ingeniero César Ron. Él fue asambleísta. Vamos a hacer un análisis político, económico, a partir de los cambios de gobiernos en varios países de Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Se abre toda una esperanza con la presencia de Keiko Fujimori en el Perú, también de Abelardo de la Espriella en Colombia. Son gobiernos de derecha, al igual que el gobierno del señor Daniel Noboa. ¿Qué deben hacer estos gobernantes jóvenes para que no vuelva, que no retorne el socialismo del siglo XXI? Gracias, Fernando. Hoy América Latina da un giro importante hacia la derecha en distintos países y ese es un gran reto y una gran responsabilidad. Los cambios que se dan en Perú y en Colombia, que son los últimos, la semana pasada se ha posesionado Keiko Fujimori y se posesiona el presidente Abelardo de la Espriella en Colombia, dan pues esperanza de un giro de trabajo, de dedicación, de transformación, de oportunidades, de inversión, de trabajo productivo, de incremento de las exportaciones, de mejoramiento de las condiciones de vida, de los servicios, porque ese es principalmente la filosofía de la derecha: invertir, generar trabajo, atraer la inversión extranjera, nacional, aumentar la producción nacional, y ese es el gran reto que tenemos, Fernando, en nuestros países. Y tienen que hacerlo bien, porque, claro, recién empiezan los gobiernos, muy mal estaría de nuestra parte hacer algún comentario en un contrasentido, pero si no lo hacen bien, porque también pueden no hacerlo bien, si no lo hacen bien, Fernando, lamentablemente, pues en este péndulo político que se vive, especialmente en América Latina, el retorno de esto que no queremos que retorne podría darse después de 4 años. Guardias Liberadores es un cuerpo que quiere crear. Hay un llamado del expresidente Gustavo Petro para que se unan a ese grupo, que claramente sería un grupo subversivo. Entonces, ante lo que usted señala, que deben hacerlo bien para evitar que retornen, ellos se anticipan y se adelantan para generar el caos en los países, en este caso en Colombia. Mire, lo de Petro, del expresidente Petro, porque hoy ya deja de ser presidente de Colombia. Primero, decir que Colombia ha festejado con luces, con truenos, con bombos y platillos la salida de Petro, que no ha sido un buen presidente de Colombia. Pero Petro, antes de irse, abiertamente, siendo aún presidente, ¿no?, está fustigando al nuevo régimen, y no solo fustigando, está armando ya operaciones paralelas de subversión en Colombia. ¿Para qué? Para tumbar al gobierno. Gobierno que recién se va a instalar el día de hoy, y a Petro le anuncia que lo va a tumbar, que ya está armando la contraguerrilla para tumbar al gobierno de Espriella. Entonces, realmente esto es inaceptable, Fernando. Hace pocos días él decía que él no era guerrillero, que no lo había sido, que tampoco Iván Cepeda no era guerrillero. Se burlaba y se reía incluso de él. Decía que simplemente son soldados, servidores, pero se terminó aquel discurso y ahora claramente está llamando a la subversión. La Organización de Estados Americanos debería inmediatamente reaccionar ante semejante despropósito. No solo la Organización de Estados Americanos, Fernando, el propio nuevo gobierno de Colombia debe investigarlo. Debe investigarlo, porque un ciudadano podría, pues, por sus convicciones e ideología política, lanzarse una declaración de esta naturaleza. Voy a armar elementos subversivos porque estoy en contra de este nuevo gobierno. Ok, pero un expresidente que se preste, porque lo que le salió es lo que tiene guardado, pues,
Lo que le ha salido antes de irse es lo que él es. Un ex guerrillero combatiente que, como no le ha gustado perder las elecciones, donde perdió su íntimo amigo, el otro guerrillero Cepeda, entonces dice, muy bien, como ya me voy, de una vez les voy amenazando. Voy a armar la guerrilla para tumbar al gobierno. Estos grupos subversivos, el M-19, el Ejército de Liberación Nacional, las FARC, en el Ecuador, Alfaro Vive Carajo, Sendero Luminoso en el Perú, estos grupos se constituyeron para alcanzar el poder vía las armas, cometiendo todo tipo de delitos, secuestros, asesinatos, robo de bancos. Pero una vez que llegan al poder, hasta denostan del haber sido guerrillero. Y eso es lo que le pasó a Gustavo Petro la semana anterior. Se reía como que era un chiste ser guerrillero. Pero ahora que ha perdido el poder, entonces me imagino va a volver a tomar las armas. Eso deja entrever, Fernando. Hay que ver si se convierte nuevamente en combatiente o en el ideólogo de esa nueva guerrilla, de esos paramilitares o de esos grupos subversivos en Colombia. Guardias liberadores, hay que escuchar y grabarse esta palabra. Guardias liberadores sería el nuevo ejército subversivo comandado por este señor. Terrible, terrible. Creo que el nuevo presidente de Colombia lo primero que tiene que hacer es investigar a este nuevo ejército que quiere hacer el señor Petro y a Petro. El señor Gustavo Petro prácticamente dejó afuera a 70 generales, los mejores hombres de las Fuerzas Armadas de Colombia y también de la Policía Nacional. Y redujo en 30.000 miembros las fuerzas de seguridad y del orden en Colombia. Eso hizo durante los 4 años de gobierno Gustavo Petro. Eso hacen todos los gobiernos de izquierda, Fernando. Aquí en el Ecuador el expresidente Correa hizo lo mismo. Diezmó a las Fuerzas Armadas, disminuyó el poder operativo de las Fuerzas Armadas. En Colombia ha sido lo mismo, porque piensan eternizarse en el poder y entonces solo en la suposición, que ya no se dio gracias a Dios, que seguía un gobierno de extrema izquierda en Colombia, un gobierno que viene de la subversión de la guerrilla. ¿Qué es lo que quieren? Ahí está el ejemplo de Nicaragua. Quieren eternizarse en el poder. ¿Y para aquello qué tienen que hacer? Diezmar a las Fuerzas Armadas, sacar a los mejores hombres, disminuir el personal, disminuir la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Esta historia no es nueva, Fernando. Es el artículo número 1 del procedimiento de todos estos gobiernos de izquierda. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos para proseguir en este análisis sobre el nuevo orden en América Latina con la presencia de gobiernos de derecha y la reacción inmediata, esta que se ha producido en Colombia con la creación de Guardias Liberadores, un grupo que claramente sería subversivo en Colombia. Retornamos. Ya te dije, mi amor, que con lo que pagamos del arriendo pagaríamos la casa con un patio así de grande para los perritos. Me preocupa el plazo. Pero podemos pagarla hasta en 30 años. Los intereses, Fernando, son así de chiquititos. Con el plan Credicasa del BIES, tu gran sueño de tener tu primera casa propia ahora sí es posible. Con la tasa de interés más chiquitita de la historia, de tan solo el 2.99%. Interés chiquitito para sueños grandes. Autorización número 3001. CNE, Elecciones Seccionales y CPSCS 2027. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. ¡Vámonos, vámonos! Que la ruta comenzó. Con Ecuador, una cita con Ecuador, 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 una cita con Ecuador, 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 haz match con Ecuador, vámonos, vámonos, una cita con Ecuador. Autorización número 3014. CNE, Elecciones Seccionales y CPSCS 2027. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos.
Continuamos este diálogo con el ingeniero César Ron. Una de las disposiciones, de las decisiones del presidente Abelardo de la Espriella es ir en contra de los grupos terroristas mafiosos de delincuencia internacional. Hay el temor, el peligro de que vengan hacia la frontera con el Ecuador. 735 kilómetros tenemos de frontera compartida entre Ecuador y Colombia. El Ecuador debe estar preparado para cualquier reacción masiva de estos terroristas. El Ecuador tiene que estar preparado hoy más que nunca en su frontera. Las Fuerzas Armadas tienen la principal función de cuidar la frontera, la parte externa del país. No permitir que estos grupos subversivos entren o penetren al territorio nacional. Hoy las Fuerzas Armadas ecuatorianas están apoyando a la policía en funciones internas en la lucha contra este flagelo que tenemos, que es el narcotráfico, que es la delincuencia internacional, etc. Pero principalmente tienen que velar para que las fronteras estén no permeables, que estén cerradas, Fernando, que estén controladas, que estén vigiladas. Ahora, si la política del nuevo gobierno de Colombia va a ser esta, de combatir a los subversivos, a los grupos irregulares, al narcotráfico, entonces Colombia va a tener que poner en la línea de frontera ejército, policía y por otro lado entrar con una política para ir desmantelando todos los cultivos de droga, de coca. Entonces, si en los próximos 4 años Colombia logra reducir los cultivos, y me voy a inventar una cifra, Fernando, las 330.000 hectáreas de hoy y regresan a las 50.000 que dejó Uribe. El presidente Uribe. Estamos minimizando este problema en 60 veces, Fernando. 6 veces estamos disminuyendo. Y eso es probable, es posible, porque el presidente Uribe, hasta el 2010, que fue presidente de la República en 2 periodos, logró esa reducción. Posteriormente ya vino el presidente Juan Manuel Santos y fue más permisivo, y posteriormente pues lo que hemos visto con Gustavo Petro. Fernando, pero si nosotros es necesario controlar aquello. Si se disminuye 6 veces el cultivo de droga, el problema del Ecuador se disminuye 6 veces. Toda esa presión que existe en la frontera, en los puertos, en el narcotráfico. Y si encima el gobierno colombiano hace sus tareas controlando la frontera, entonces sí vamos a poder mejorar sustancialmente dentro del país nuestra seguridad interna. Este escudo de las Américas, que provino como iniciativa del presidente Donald Trump, que la integran varios países, y ahora por supuesto Colombia ha ofrecido que Medellín sea incluso la base, la sede de este grupo de trabajo antiterrorista. Todo eso va a ayudar, con buen gobierno por supuesto del señor de la Espriella, va a ayudar a que ya no vivamos lo que vivimos los ecuatorianos desde hace un buen tiempo atrás. Fernando, una pesadilla en cuanto a la seguridad. Yo personalmente considero que los 4 años de Petro han sido nefastos para el mundo, para la región, para el Ecuador. No hemos tenido esa buena vecindad, no hemos tenido políticas compartidas, trabajo conjunto como tiene que darse en los países. No nos olvidemos, Fernando, que los 3 socios comerciales importantes de la Comunidad Andina de Naciones son Colombia, Ecuador y Perú. Hoy con 3 gobiernos de derecha. Hay que reactivar el pacto andino, el trabajo, la inversión, el orden, el comercio. Con Rodrigo Paz, un presidente de derecha de Bolivia, que Bolivia también había estado un tanto retirado de la comunidad andina, y en algún momento ojalá se recompongan las cosas en Venezuela y vuelva también Venezuela y se fortalezca la comunidad andina de naciones. Eso tiene que ser una meta, Fernando, un objetivo. Pero si ya estos 3 pueden consolidar, fortalecer, créalo, los otros van a venir, los otros se van a acercar. Porque nadie quiere quedarse fuera de estos ejes económicos. Y parte de las políticas no pueden ser solamente económicas, tienen que ser de seguridad. Porque si hay seguridad, habrá inversión, habrá trabajo, habrá producción, habrá tranquilidad para vivir, para trabajar, para producir. Y no como estamos el día de hoy, Fernando, asustados y preocupados y escondidos. Los buenos estamos escondidos para que no nos ataquen los delincuentes. Incluso Chile, que también formó parte desde el nacimiento del Pacto Andino en el año 1969, el 26 de mayo, pero en el año 1975 se retiró Chile del Pacto Andino.
Ahora ellos quieren retornar, ya ha habido diálogos, quieren volver. Qué bueno sería que esté Chile, que esté por supuesto activo Bolivia y que Venezuela también, y se constituya en un verdadero grupo de naciones como es la Unión Europea, por ejemplo, que esa es la idea en el mundo entero, ¿no? El nuevo orden internacional. Fernando, hoy el mundo se mueve por ejes comerciales. Los tigres asiáticos. Con grupos. Los tigres asiáticos, la Unión Europea, el Merconorte, y nosotros nos hemos quedado. Nosotros, en la Comunidad Andina de Naciones, nos hemos quedado. Entonces, ¿qué hacer para recomponer y para buscar otros socios importantes? Chile sería un socio fantástico, ¿no es cierto?, que le va a dar no solo importancia, sino le va a dar fuerza, prestigio a la comunidad esta que se podría crear. Y si ya tenemos relaciones con Mercosur, ¿por qué no soñar, pues, Fernando, en ir más allá, en hacer esta comunidad de Sudamérica, de todos los países integrados de Sudamérica, para tener un eje fuerte, que nos ayudemos los unos a los otros al desarrollo, a combatir la pobreza, a luchar contra estos flagelos como el narcotráfico? De eso se trata el futuro, Fernando. Cómo generamos en el mundo y en los países la mejor convivencia, porque no solo es a bala, no solo es con fuerza, no solo es con seguridad. Está bien, hay que tener políticas claras y hoy más que nunca en materia de seguridad, pero también hay que tener los programas sociales, hay que tener la reinserción de la gente, hay que tener los programas de inversión, las políticas productivas para incentivar la producción, la inversión, el trabajo para nuestra gente. ¿Qué más nos inventamos para darle trabajo a nuestra gente, para sacarle de la calle, de la droga, del narcotráfico y de la delincuencia? Tiene que haber oportunidades. Si mañana al Ecuador vienen a instalarse 20 fábricas nuevas a dar trabajo, Fernando, la gente va a ir a buscar trabajo, porque el ecuatoriano es un hombre trabajador. No lo vamos a poder sacar de la calle si no hay alternativas. Hoy no hay alternativas, o muchas alternativas. Hay que crear esas alternativas. América Latina vive un momento especial con los cambios de gobiernos en varios países de Sudamérica. Hay que recordar que también en octubre hay elecciones en Brasil. El señor Lula da Silva va por el 4º periodo. Ha sido 3 periodos presidente de la República. Inició por el 2002, estuvo hasta el 2010. Luego Dilma Rousseff, su ahijada, llegó a la presidencia. También fue a la reelección y luego la votaron. Entró Michel Temer, un señor que estuvo apenas 2 años, un hombre de derecha, pero luego volvió Lula da Silva y ahora va por el 4º mandato. Ojalá que en ese país también retorne la derecha al poder. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Comenzó. Haz match con Ecuador. Una cita con Ecuador, Ecuador, Ecuador. Una cita con Ecuador, Ecuador, Ecuador. Haz match con Ecuador. Vámonos. Una cita con Ecuador. Autorización número 3014. CNE. Elecciones seccionales y CPCCS 2027. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Ya te dije, mi amor, que con lo que pagamos del arriendo pagaríamos la casa con un patio así de grande para los perritos. Me preocupa el plazo. Pero podemos pagarla hasta en 30 años. Los intereses, Fernando, son así de chiquititos. Con el plan Credicasa del BIES, tu gran sueño de tener tu primera casa propia ahora sí es posible. Con la tasa de interés más chiquitita de la historia, de tan solo el 2.99%. Interés chiquitito para sueños grandes. Autorización número 3001. CNE. Elecciones seccionales y CPCCS 2027. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Entramos al bloque final del análisis de hoy.
cambios en América Latina a partir de los nuevos gobiernos. Hemos analizado la situación muy relacionada con los temas de seguridad, porque ese es el drama para nuestro subcontinente. Pero el ingeniero César Ron no ha dejado de señalar la importancia que tiene la creación de riqueza, esto de asistir con trabajo a la gente, no con dádivas y bonos, es lo que debe ser una prioridad para los nuevos gobiernos. No la politiquería, tampoco esto del populismo, sino la generación de trabajo, resultados a partir de decisiones prácticas. Creación de riqueza en nuestro continente. Así es, Fernando, porque si no estamos cayendo en lo mismo, en el populismo de izquierda y ahora el populismo de derecha. Ya se habla del populismo de derecha, ¿no es cierto? Del mismo clientelismo, ¿no es cierto? Donde con los mismos bonos que daban los unos, ahora dan los otros. Pero es lo mismo. Y la inversión y el trabajo y las políticas de Estado para generar estas condiciones diferentes, de eso estábamos hablando hace un momento. ¿Cómo no reconstruir la Comunidad Andina de Naciones? ¿Cómo no trabajar con los gobiernos? ¿Cómo no tener procesos de cooperación? Y claro, dentro de esto el Ecuador tiene que tener una agenda muy clara y muy fuerte dirigida al tema de producción y de generación de empleo. ¿Qué hacer en el país para que venga la inversión? ¿Qué hacer para que venga la inversión? ¿Qué hacer para generar más plazas de trabajo? No es regalando bonos, Fernando. También ayudar a la gente. A la gente usted le puede ayudar una, dos veces, le puede ayudar temporalmente, pero la gente quiere trabajo permanente, no temporalidad, permanencia. Porque mire usted, hay unos programas interesantes de este gobierno en el Ecuador. El tema de la casa barata, con oportunidades para conseguir la primera casa. Muy bien, buen programa, tasas de interés bajas. Pero ¿quién accede a esa casa? El que tiene trabajo. El que no tiene trabajo no accede a ese crédito, porque el banco no le presta el dinero. Y en el Ecuador, lamentablemente, 6 de cada 10 no tienen trabajo formal, tienen trabajo informal. Entonces la informalidad sigue muy alta en el Ecuador. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ojalá que más allá de las disputas que se pueden dar entre países y, por supuesto, internamente tenemos que hacer lo posible para que también mejore la condición esta de ponernos listos al mercado internacional, el que seamos competitivos. Básicamente se ha hablado que el Ecuador ha perdido competitividad, pero es lo que tendríamos que buscar a través de gestión de gobierno, competitividad, para poder salir a los mercados internacionales. Usted está tocando el problema más sensible y le voy a dar el ejemplo más claro hoy en el Ecuador. La producción petrolera sigue cayendo. El Ecuador dejó de ser dependiente del petróleo. El petróleo ya no suma a la economía, resta. ¿Qué es lo que suma? ¿De qué vive el Ecuador el día de hoy? Gracias a Dios a las exportaciones del sector privado, ¿no es cierto? Que son lamentablemente muy pocos sectores. Es el banano, es el camarón, es la pesca, son las flores, son el café, el cacao. Y ahora los minerales. No, ahora los minerales, el brócoli y el mango. 9. ¿Cómo hacemos para que de estos 9 pasemos a 25, a 30 sectores? Para que la economía ecuatoriana crezca, para que haya diversidad, para que haya una canasta oferente de exportaciones distinta a los 9 productos tradicionales. Eso es el reto del nuevo gobierno. Definitivamente, y si se logra a través de la cooperación, y por eso hemos mencionado, poco se ha hecho a nivel de medios de comunicación, el restablecimiento, el fortalecimiento de la Comunidad Andina de Naciones, y dejábamos de lado a Bolivia porque efectivamente se apartó desde el año 2006 con Evo Morales, pero ahora hay un gobierno que tiene problemas, pero un gobierno de derecha que también quisiera ser parte y fortalecer a la Comunidad Andina de Naciones. Mire, Fernando, vamos haciendo una suma rápida. Colombia tiene casi 50 millones de habitantes. Perú tiene como 25. El Ecuador tiene 18. Y Bolivia tiene como 10. Ahí nomás, mire, tiene casi un mercado de 100 millones de habitantes. Y Chile algo parecido a nosotros. Sí. 100 millones de habitantes. ¿Qué es? ¿Usted va a hacer unos lentes para venderle a 18 millones o va a hacer estos lentes para venderle a 100 millones? Mire usted cómo cambian las cosas, cómo cambia el panorama,
cómo cambian las oportunidades, cómo cambian las proyecciones y cómo cambia la mente de las personas, de los empresarios, de los inversionistas, de los emprendedores. Esa mente tiene que cambiar los gobiernos para llevarnos a ese destino de la prosperidad, del cambio, de la riqueza, de la inversión, del trabajo. Ahí va a cambiar también la delincuencia. La delincuencia dentro de la pobreza, ¿no?, es el abono para que esto siga creciendo. Eso hay que cortar. Y eso se corta con esto que estamos hablando, con estas iniciativas, con políticas de Estado, no solo con bala. La bala es importante, de verdad es importante para poner orden, pero después del orden tiene que haber los programas, no solo sociales, sino todos los programas de inversión y de trabajo. Es sensible el tema de la inseguridad en el Ecuador y en otros países. Obviamente, hasta Chile, que no tenía estas dificultades, pasó a ser el problema número 1 y lo está encarando el presidente Kast. Pero digo, son muy sensibles, pero no se puede descuidar lo otro, la generación de riqueza. De lo contrario, vamos a vivir de la lucha en contra de la delincuencia. Y eso no tendría sentido alguno. Fernando, se para el país, pues. El país no puede pararse. Por eso es que cómo no se hacen nuevas inversiones eléctricas. Hay que hacer los nuevos proyectos eléctricos, porque si usted no tiene electricidad, no tiene desarrollo. Si mañana se va la luz, no se puede trabajar. Entonces, mire usted todo cómo va concatenado. Estas cosas no pueden esperar más. Hay proyectos que se tienen que llevar adelante. El Estado no tiene el dinero. Hay que buscar inversión extranjera. El sector privado, la inversión extranjera, que vengan y se hagan cargo de estos proyectos y que generen. Usted tiene que generar las condiciones para que el Ecuador no se pare. Le quiero agradecer por la participación el día de hoy en nuestro programa. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Verdaderamente, cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado o un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el